Oye, ¿por qué me pegas? ¿Por cuánto tiempo más piensas estar dormido? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No recuerdas que dijiste en tu último video que traerías nuevo contenido al canal? Sí, pero el video lo publiqué ayer, ¿no? Hay tiempo, relájate. No, lo publicaste hace semanas y tal vez no haya suficiente tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver. ¡Ay, mierda! ¿Lo ves? En serio, el 2026 no se está guardando nada. Por eso te vine a despertar, Oscar Legendario. Muchas personas están esperando un nuevo video. Entonces, ¿qué nos tienes? ¿El tercer capítulo de los legendarios? ¿Percy Jackson? ¿O más seres mitológicos? No sé. Recuerda que mi celular se rompió y por eso algunos videos se retrasaron. Entonces... Tranquilo, Titiri. Tengo algo mucho mejor. Ahora que estamos casi en la Tercera Guerra Mundial. Espera, ¿qué? Sí, así es. Estrenaremos la nueva sección del canal llamada... Releyendo la Historia, donde le contaré los diferentes hechos históricos y personajes involucrados de una manera fácil, rápida y lo mejor de todo, directa. Para los que no le entienden a sus profesores de historia, o simplemente no les gusta, o no les prestan atención por estar dibujando, durmiendo o hablando con la Toxi, este video los puede ayudar, y cuando su profesor les pregunte de sorpresa, no se ganen ese miserable 1 y causen una buena impresión, y de verdad, créanme, eso ayuda a futuro. Así que chicos, empecemos con el video en Crónica Legendaria. ¿Y de qué hablarás en este video? Bueno, Titiri, como dice el título, de la próxima guerra mundial. Últimamente la gente no para de especular eso, después de que Estados Unidos esté en guerra con Irán y asesinaran al mandatario iraní Ali Khamenei, y estos atacaran sus bases militares en diferentes países. El mundo tiene sus ojos puestos en este tema, por una posible guerra nuclear, que literalmente afectaría incluso a los países ajenos a esto, como Colombia, México y obvio, también Venezuela. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Por qué tanta tensión entre Estados Unidos e Irán? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de que esta guerra se prendiera en serio? Aquí te lo decimos. En primer lugar, ¿cómo inició toda esta tensión entre Estados Unidos e Irán? Porque una guerra no empieza de la noche a la mañana. Pues hace muchos años el primer ministro de Irán, Mohammad Mossadegh, espero pronunciarlo bien, tuvo una idea bastante respetable. Él quería que el petróleo que trajeran de Irán fuese para los iraníes. Espera, ¿por qué no lo sería? Si es de Irán, obvio sería a beneficio de los iraníes. No exactamente. Porque cuando un país sabe que tiene un recurso valioso, pero no hay suficiente financiación o maquinaria para conseguirlo y venderlo, es donde entran las empresas privadas, organizaciones extranjeras que pagan un pequeño porcentaje al Estado y ellas se adueñan de estos recursos y la mayoría de sus ganancias. Cuando estas ganancias podrían ayudar bastante a la economía del país y a la vida de sus habitantes. Con esta idea, el primer ministro quería nacionalizar las empresas que para entonces eran británicas. Pero a estos Reino Unido no les gustó que se quedaran con sus negocios. Entonces le pidieron ayuda a Estados Unidos y con colaboración de la CIA y el M-16, ejecutaron la operación Ajax. Y te preguntarás, ¿para qué fue esto? Esto fue un golpe de estado que quitó a Mossadegh, y con la colaboración de Mohammad Reza Pahlavi, quien tomó el mando total de Irán llamándose Shah de Persia. Y con él al mando, Estados Unidos incluso Israel hicieron todos los negocios con Irán. Entonces estos tres fueron aliados alguna vez. Totalmente. Comercializaban, cooperaban militarmente y todo duró tranquilo un tiempo en el Estado iraní. Pero con el paso de los años estas relaciones cambiaron a medida que la política empezó a cambiar en el Estado Islámico. Porque la población ya empezaba a cansarse del autoritarismo del Shah y su amistad con Occidente. Provocó que la balanza se inclinara hacia los llamados revolucionarios liderados por el ayatolá ruso Khomeini. Pero de un día para otro todo cambió. En 1979 la población harta de la corrupción del Shah y su gobierno explotó e hicieron una revolución en donde los ayatolás tomaron el poder proclamando la República Islámica de Irán. ¿Los haya qué? Los ayatolás, Titiri. Estos eran clérigos que rechazaban la occidentación de los iraníes y buscaban darle la vuelta a las leyes tradicionales y adoptaron una visión hostil a Israel, dando un gran cambio en la política exterior iraní. Fue tanto así que no querían nada de los judíos y cerraron la embajada de Israel en Irán. Y esto normalmente se interpreta como una enemistad al país embajador, o sea, Israel. Entiendo. Y se creía que esto ya era suficiente. El 4 de noviembre del mismo año, unos estudiantes revolucionarios asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, teniendo rehenes a todos los funcionarios y trabajadores de Estados Unidos, durante nada más y nada menos que 444 días. Washington sintió que esto fue una tremenda humillada, transmitida casi en vivo.
Y por muchos medios, Estados Unidos trató de liberarlo rápidamente, pero fue inútil. Ahora entiendo por qué no hay casi negociaciones entre ellos hasta hoy. Obviamente, ambos países empezaban diferentes y se habían tratado duro uno con otro. Y como siempre, Irán fue sancionada por Estados Unidos y la declaró enemigo oficialmente. En los años 80, esto aumentó debido a la guerra de Irán-Irak, un conflicto devastador que dejó decenas de muertos y a un Irán cansado. Aunque Estados Unidos tuvo una actitud ambigua, sí ayudó diplomática, económica y logísticamente a Irak, porque lo consolidaba un mal menor al régimen de un país frente a la revolución islámica iraní. Entonces esto lo vio el régimen iraní como una confirmación, que Estados Unidos no le importa aliarse con sus enemigos con tal de destruir su reinado. ¿Quién no pensaría eso si hasta aprovechaban el uso de armas químicas? ¿Cómo? Eso no está permitido, es injusto. Más o menos, porque a pesar de que no lo crean, en una guerra hay reglas, que al final pocos cumplen. Y si alguien dice lo contrario, también lo considera un enemigo. Por eso muchos países se mantienen neutrales en estos temas. Esta intervención indirecta de Estados Unidos hizo que Irán pensara en tener aliados regionales, mientras que Estados Unidos hizo alianza con los enemigos de Irán, como por ejemplo Israel, generando más desconfianza y equilibrio inestable, cosa que empeoró con los 2000 por el programa nuclear de Irán, cuyo objetivo era generar energía nuclear con fines civiles, pero en mayor parte de Occidente sospechaban que era con fines militares, por lo que le dieron sanciones más duras y un completo aislamiento financiero. Hasta que en 2015, en el Plan de Acción Integral, un pacto de Irán con la mayoría de las potencias mundiales que limitaban el programa nuclear a cambio de un alivio de sanciones, y parecía que mejoraba la cosa, hasta que Donald Trump, el presidente en el 2018, se retiró del programa nuclear, y de nuevo Irán era sancionado. Y en el 2019, debido a que Estados Unidos se retiró del plan, aumentaron los ataques en bases militares, convoyes y embajadas de Estados Unidos en Irak, generando un ataque de estos el 3 de enero del 2020. Lanzando misiles en el aeropuerto de Bagdad y muriendo el general Qasem Soleimani, quien era considerado un héroe nacional en Irán, y por venganza lanzaron misiles en una base militar de Estados Unidos en Irak. Luego, en noviembre, fue asesinado el científico más importante en el país iraní, pero lo que causó más atención fue el 7 de octubre de 2023, cuando el ataque de Hamas en Israel generó la guerra en Gaza, porque Irán fue acusado de financiar a Hamas por el ataque. Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región, generando un sinfín de ataques sin uno pisar el suelo del otro y sin guerra declarada. En este tiempo Irán seguía enriqueciéndose de uranio hasta casi llegar a su bomba nuclear, pero a Israel no le agradaba esto, así que Estados Unidos intentó negociar para evitar que Irán se hiciera con el control de este momento, pero no sirvió, así que Israel atacó con diferentes misiles, e igualmente Irán, y luego Estados Unidos, en lo que terminó en una breve negociación para acabar con las hostilidades, y debido al debilitamiento de Irán, la inflación subió generando descontento, llegando al 28 de diciembre con protestas que se realizaban haciendo que salieran los comerciantes, agricultores y estudiantes, generando detenciones, muertes y un apagón total de internet. Así, el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel llevaron ataques coordinados a unas bases militares en Teherán y otras zonas cuyos objetivos han sido para acabar con personas claves del régimen, donde murió el líder Ali Khamenei. Poco después, Irán respondió con unos lanzamientos de misiles a diferentes países, como Qatar, Israel, etc. Bueno, ahora ya saben que no todo empezó de la nada. Eso tenía varios años con esta tensión que al final explotó. Ahora, si inician una nueva guerra oficialmente, que como dije al principio, de seguir así afectaría a muchos otros países, ya que se ha confirmado que incluso China está respaldando a Irán. Y la Unión Europea se prepara militarmente, por si ven que esto se le está saliendo de las manos a Estados Unidos y se llegan a ver perjudicados. Ok, ahora entiendo todo, y así, no juzgo a una nación sin saber lo que la otra también ha hecho. Gracias Oscar Legendario, ahora si me llegan a preguntar en el colegio, sacaré un 10 sin duda. De nada, Titiri. Y si a ti también te sirvió y te gustó esta nueva sección, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos la próxima, Legendario. Hasta la próxima, deja tu like si quieres seguir explorando nuestro mundo legendario, adiós.